Hola gente, ¿cómo les va? Nosotros somos tres estudiantes que vamos a hablar sobre el Imperio Romano en este episodio número uno de Las Crónicas del Arte. Bienvenidos. Vamos primero a hablar sobre la geografía del Imperio Romano. Antes de convertirse en la capital de un imperio importante, Roma era un pueblito construido sobre 7 colinas que se extendían alrededor del río Tíber. Es como lo conocemos, la actual Roma, ¿no? Ahí en Italia. Ubicado a 16 millas para adentro, tenía distintas ventajas estratégicas, ser inmune a los ataques del mar debido a las 7 colinas que tenían sobre eso en la ciudad, ¿no? Era muy difícil, perdón, de atacar las Roma, y la cercanía de la ciudad del río Tíber permitía obtener agua para el desarrollo de distintas actividades agrícolas y ganaderas, que ya se los va a decir mi compañero más adelante sobre la economía. Fue fundada a mediados del siglo 7 a.C. Desde un principio fueron extendiendo su dominio, los cuales eran cada vez más lejanos. Roma empezó muy pequeña y fue creciendo a pasos agigantados, ¿no? De una perspectiva geográfica, Roma fue un imperio en su máximo esplendor capaz de abarcar 3 continentes de Europa, principalmente la cuenca del Mediterráneo, el norte de África y Asia Menor, o lo que actualmente se denomina el Cercano Oriente u Oriente Medio. Acá podemos ver una imagen clarísima de cómo el Imperio Romano, en la imagen anterior, cómo eran de las 7 colinas, y ahora miren lo que es, ¿no? Parte de Gran Bretaña, España, Italia, todos esos países. Y bueno, gente, ahora se los dejo a mi amigo y compañero Ricardo, que nos va a hablar de lo social del Imperio Romano. Bueno chicos, como te dice mi compañero Facontito, les voy a hablar de lo social. Empecemos. En los primeros tiempos, la sociedad romana estaba dividida entre los patricios, los clientes, los poderosos y los esclavos. Los patricios eran los más poderosos, grandes propietarios de tierras. Eran los únicos ciudadanos romanos. Podían votar y ser elegidos para cargos públicos y religiosos. El Imperio Romano se basaba en un sistema de poder centralizado en la figura del emperador, facultado para legislar, comandar el ejército y presidir la región. El emperador contaba con un cupo consejero, llamado Senado, y una institución representativa del pueblo romano, llamada Asamblea o Comicios. Bueno, ahora les voy a decir cómo se dividía la sociedad imperial romana. Patricios y grandes propietarios terratenientes y mercantiles. Esta era la clase más alta de la sociedad, o sea que tenía el poder político, religioso y económico. Plebeyos eran los ciudadanos libres, o sea los normales. Este grupo estaba integrado por los funcionarios de las ciudades, campesinos, comerciantes, artesanos y gran parte de los integrantes del ejército. A partir de 212 después de Cristo, se otorgó la ciudadanía romana a todos los hombres libres del imperio. Mientras tanto, en lo bajo de la cadena alimenticia de esta sociedad, se encontraban los esclavos, que eran un grupo muy numeroso. Podían, podían combatir su libertad o ser manumitidos por su dueño. Durante este periodo adquirieron algunos de esos. Bueno, ahora les voy a hablar sobre la crisis imperial, la cual se produjo durante el siglo XII durante el siglo III después de Cristo. Y entre sus causas se encuentran la actividad de los diferentes emperadores, el desgobierno, la dificultad en la recaudación de impuestos y la presión de los pueblos bárbaros sobre las fronteras. La política de devaluación de la moneda impulsada por diferentes emperadores, en lo que ocasionó importantes problemas económicos. Bueno, yo ahora voy a hablar sobre la economía del Imperio Romano. Bueno, la economía del Imperio Romano se caracterizaba por la agricultura y el comercio, ya que estas eran las actividades principales de este imperio. Bueno, estas actividades se basaban a cambio de poseer y explotar las tierras, en la cual la población luego pagaba con los impuestos del Estado, que eso es algo que vamos a hablar más adelante. Bueno, si impuestos estamos hablando, el Imperio Romano ya los utilizaba en su momento. Fueron uno de los primeros en implementar esto a las sociedades, que con el tiempo fue evolucionando. Si nos vamos a los indicios de la historia del Imperio Romano, nos dice que las cuentas públicas de la antigua Roma se financiaban fundamentalmente a través de impuestos directos, llegando a pagar tributos que iban del 5 al 10% de los ingresos. Y si bien es cierto que también existían impuestos indirectos sobre las herencias, los esclavos, los juegos de gladiadores,
y por la importación de artículos de lujo, igualmente las minas de oro, plata y cobre también suponían una importante fuente de ingresos para Roma. Mayoritariamente había libre comercio, aunque el Estado intervenía cuando se lo necesitaba en ocasiones puntuales. También tenemos que en la antigua Roma, la agricultura estaba valorada como una actividad prestigiosa, pues dicha civilización tenía como origen una sociedad agrícola y ganadera. Entre otras cosas también tenemos que existían pequeños agricultores que poseían pequeñas propiedades. La producción artesanal era muy variada y prácticamente todos los trabajos de edificación locales le eran encargados a los artesanos de la ciudad del Imperio Romano. Y más aún, los artesanos solían servirse de materias primas locales para sus trabajos. Y así profesiones como los carpinteros, los herreros y las mujeres tejiendo en los telares jugaron un papel muy importante en la economía del Imperio Romano. Y bueno, gente, ya vamos terminando. Como sabemos, el majestuoso Imperio Romano, todo tiene su fin. Y el fin del Imperio Romano fue más precisamente en el año 476, cuando lo derrocaron. Luego de la debilitación de este, ¿no? Así que fue un imperio vasto, de grandes, muchas personas, muy grande, muy todo, que va a servir de ejemplo, ¿no? O sea, todavía vamos a seguir viendo cosas de los romanos en la actualidad. Algo que es muy interesante saber, ¿no? Hasta luego, gente. Les habla Facundo Elías, Mateo Chaile y Ricardo Domínguez, que les damos una calurosa despedida en este primer episodio de Artes.